Hi everyone and welcome. I am very pleased today to be joined by Hola a todos y bienvenidos. Estoy muy contento de estar acompañado hoy por Rein Müllerson, quien tiene un trasfondo fascinante, trabajando inicialmente como asesor legal de Gorbachev hacia el final de la Unión Soviética. Müllerson fue viceministro de Asuntos Exteriores de Estonia, incluso escribió un borrador de declaración para la independencia de Estonia. Además, por alguna razón, escribió el texto de Yeltsin reconociendo la independencia de Estonia. Bueno, desde esos días he estado trabajando en Londres como profesor en el King's College. He escrito un mar de libros y sí, cientos de artículos sobre derecho internacional. Así que sí, Rein Müllerson, siempre es un placer verte de nuevo. Muchas gracias, Glenn, por tenerme aquí. Quería preguntarte primero sobre el tema de la libertad de expresión y la libertad de asociación. Supongo que la mayoría de la gente está familiarizada con la idea de que durante tiempos de crisis o guerra, los gobiernos tienden a restringir la libertad de expresión hasta cierto punto. Pero pensé que tu verdadera fortaleza es tu muy diverso trasfondo. Tienes este trasfondo de la Unión Soviética, estás muy familiarizado con Rusia, eres estonio, pero también vives ahora en Gran Bretaña. Así que realmente eres la persona indicada para el entendimiento mutuo, para comprender las perspectivas en competencia de cada lado. No hace mucho, te despojaron de tu estatus como profesor emérito por asistir a una conferencia en Rusia. Me preguntaba si puedes explicar cómo sucedió esto y cuáles son las implicaciones más amplias, según lo ves. Pero Glenn, no quiero dedicar mucho de nuestro valioso tiempo a mi cancelación. Probablemente hay varias razones para eso. Una es que nunca he sido una persona gregaria y por lo tanto, habiendo vivido y sido profesor en la London School of Economics y en el King's College de Londres durante casi 20 años, con un trasfondo profesional así en mi propio pequeño país, era para algunas personas como una espina en el costado. Recuerdo que fue tal vez hace una década, antes de 2022, ciertamente cuando un profesor durante una cena de Navidad me preguntó cómo se me ocurrió la idea de escribir cómo estaba escribiendo mis libros. Escribo principalmente en inglés, por supuesto, pero algunos de mis artículos y libros están traducidos al estonio, así como a otros idiomas. Y nuestra idea de escribir de tal manera y hablar. Así que esto muestra que ya durante algún tiempo fui algo especial en Estonia, en ese sentido. Cuando participé el verano pasado en una conferencia en San Petersburgo, sucedió que estaba en el panel con Dmitry Medvedev, el expresidente y primer ministro de Rusia. Esto fue como una gota que hizo que el vaso se desbordara. Por cierto, este no fue el primer caso en Estonia. Un año antes de mi cancelación, otro estonio, mucho más Andrés Mustonen, que no solo director, no está bien y sabor de care y fundador de una herramienta muy famosa, una herramienta famosa small, actuó en Rusia. Probablemente fue algo de hace 2 años y medio. Y luego fue cancelado y la orquesta fue disuelta. Una orquesta muy famosa fue disuelta. Así que estos casos creo sirven como advertencia para el resto de que la disidencia no se tolera en Estonia, donde la rusofobia rápida es la corriente principal hoy en día. En todos los asuntos, por supuesto, no solo en lo que respecta a la guerra en Ucrania principalmente, sino también a la actitud hacia la Iglesia Ortodoxa rusa y la privación de los derechos de los ciudadanos rusos y de aquellas personas apátridas que no tienen ninguna ciudadanía pero viven en Estonia. En las próximas elecciones locales ya no podrán votar. Se aprobó una ley tal vez hace una semana. En este contexto sí, creo que mi caso no fue algo extraordinario. ¿Podrías explicar estas leyes? Porque las de Estonia, hay leyes similares en Letonia. Estos son los llamados no ciudadanos. Son personas nacidas en Estonia, bueno, en Letonia para el caso, pero no tienen derechos porque no hablan el idioma.
they don't speak the Yes, I don't know exactly how many, because No sé exactamente cuántos, porque una de las razones por las que renuncié al gobierno de Estonia no fue la única razón, pero fue que estaba en contra de la Ley de Ciudadanía de 1992. Sucedió, yo estaba al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores en 1991 y 92, y luego renuncié y me convertí en profesor en la London School of Economics, primero. Y luego, alrededor de un tercio de los residentes de Estonia se quedaron sin ciudadanía estonia, porque había requisitos que eran muy difíciles de cumplir para las personas. to observe by people. One was the test of the knowledge of the Uno fue la prueba del conocimiento del idioma estonio, por supuesto, y la situación en Estonia, y probablemente en Letonia también, es que en algunas partes del país, en Estonia, en el noreste del país, en otras ciudades, el 90% de la población es rusófona, por lo que hablan ruso en casa. Por lo tanto, no hay suficientes profesores ni siquiera para enseñar estonio. No sé el número exacto ahora, pero aún hay decenas de miles de personas que no tienen ninguna ciudadanía, o algunas de estas personas han optado por tener la ciudadanía rusa. Creo que esto es un problema para Estonia. Es un problema de seguridad creado por los respectivos gobiernos estonios. It is a security problem created by the respective Estonian governments. But yeah, circling back to the cancellation. Pero volviendo a la cancelación, ¿cómo puedes explicar la reacción tan severa? Porque podemos decir, sí, esto fue en Estonia, donde revocaron esta cátedra. Pero tengo curiosidad, ¿ves casos similares emergiendo en Europa, donde la libertad de expresión y la libertad académica parecen estar bajo mayor presión? No se aplica realmente de la misma manera a otros conflictos. Somos los nuevos soviéticos ahora. Quiero decir, supongo que la Unión Soviética tenía restricciones mucho más estrictas, pero estamos caminando muy rápidamente en esta dirección. But we're walking very quickly in this direction, aren't we? It is not as bad as it was in the Soviet Union. No es tan malo como lo fue en la Unión Soviética, pero sin embargo, hay este movimiento hacia restricciones similares, por supuesto, y no solo en Estonia. Ahora vivo principalmente en el Reino Unido, y cuando Keir Starmer se convirtió en el líder del Partido Laborista, afirmó en 2022 que no hay lugar en el partido para aquellos que creen que Occidente también fue de alguna manera culpable de que Rusia invadiera Ucrania. Así que no había lugar para tales miembros en el Partido Laborista. ¿Por qué se hizo tal declaración? Porque bastantes miembros prominentes del Partido Laborista creían que no solo Rusia cometió esta, como se dice en Occidente, agresión no provocada, sino que Rusia fue fuertemente provocada, como también creían muchos miembros del Partido Laborista. Así que hay sanciones no solo contra académicos, sino contra miembros de diferentes partidos políticos en los varios países de Europa Occidental. Most Western European countries. But this Pero en general, los medios también, no es la misma confianza que teníamos durante la Primera Guerra Fría, siento. En Occidente, es decir, en la que se nos permitía conocer las perspectivas de Moscú, y teníamos cierta confianza en términos de contrarrestarlas con nuestras perspectivas. Hoy en día existe esta necesidad de más o menos, bueno, en toda la UE, prohibir efectivamente todos los medios rusos. Y he visto esto en este país también. Si incluso te citan en algunos medios rusos, se ve casi como incriminatorio, porque aparentemente ahora cada periódico ruso es propaganda. Pero creo que muchas personas se sorprendieron un poco por la rapidez con la que todo esto sucedió, porque se suponía que la libertad de expresión era uno de los pilares clave de la sociedad. ¿No es así? Not anymore, not anymore. Certainly in Europe, in the US. Ya no. Ciertamente en Europa, en los Estados Unidos, tal vez haya un poco más de libertad de expresión y libertades académicas que en los países europeos. Pero yo, por ejemplo, no sé cuál fue la razón principal por la que estudié inglés y francés en la universidad entonces. Pero una de las razones fue porque quería escuchar la BBC World. Básicamente eso es lo que hice cuando era estudiante en la universidad, porque en Estonia y en Rusia, estas emisoras de radio estaban bloqueadas.
Pero como la mayoría de la gente no escuchaba nada en inglés o francés, era posible escuchar en inglés. Una de las razones por las que estudié Derecho Internacional e Idiomas fue precisamente para tener una perspectiva más amplia. To have a wider perspective. And now you can see in Estonia completely when I am in Estonia. Ahora se puede ver en Estonia completamente. Cuando estoy en Estonia, no puedo ver ninguna fuente de medios rusos. En el Reino Unido no es exactamente así. Es un poco más libre que en los países bálticos, por ejemplo. Pero sin embargo, ahora la Unión Soviética o el estilo de la Unión Soviética está llegando también a Occidente. Es muy desafortunado, por supuesto, e innecesario, en mi opinión. No estoy diciendo que haya libertad de expresión en Rusia o en China, pero Occidente era realmente, en mi opinión, ciertamente, estudié en la Academia de Derecho Internacional de La Haya cuando era estudiante de posgrado en la Universidad de Moscú. Y por supuesto, Occidente era mucho más libre en comparación con la Unión Soviética. In comparison to the Soviet Union. Yeah, no, I just noticed it's very difficult if you ask Me acabo de dar cuenta de que es muy difícil si le pides a la gente que formule cuál es la perspectiva rusa. Descubres que o bien la gente simplemente no sabe cuál es la perspectiva, o si lo saben, serán muy cuidadosos al decirlo en voz alta. No tienen que estar de acuerdo con ella, pero simplemente repetir cuál podría ser la perspectiva rusa se considera problemático. Así que también hay un alto grado de autocensura en un clima así. Pero, ¿cómo interpretas el cambio en la política, entonces? Porque esto también es bastante dramático hasta cierto punto. Vimos en Eslovaquia, cuando Fico fue disparado, la cobertura mediática principal en otras partes de Europa fue si era de extrema derecha, un putinista, o qué tipo de venganza tomaría contra la oposición si pudiera recuperarse. Y Orbán, también vemos, se ha desviado demasiado de la UE. Tiene que ser castigado y despreciado regularmente. En Rumania, tanayer halicur, itu hate adecuado las elecciones, oran sta permits postesud nuevo. Semetstro en It was suggested that in Le Pen cannot run. Marine Le Pen cannot run. yeah, this was the most recent one. Sí, este fue el más reciente. Marine Le Pen, ella no puede postularse para la presidencia. Y dijeron en Alemania que si ganaran, podrían tener que tomar medidas similares o incluso prohibirlo. Entonces, ¿cómo interpretas esto? Nuevamente fuiste educado y serviste al otro lado del telón de acero, como dicen. Of the Iron Curtain, as they say. I believe the world is now in Creo que el mundo se encuentra ahora en una situación revolucionaria realmente. Recientemente publiqué un artículo con el título, si no me equivoco, Trump, más Gorbachev que Deng Xiaoping. Allí analicé, en mi opinión, estas situaciones revolucionarias en los países occidentales, principalmente en los Estados Unidos, pero también en Europa Occidental y en el mundo en su conjunto. Así que hay una transformación geopolítica y geoeconómica ocurriendo en el mundo. Y creo que ahora going on, geopolitical, geoeconomic transformation going on in the world. And I believe that now what is happening lo que está sucediendo en los Estados Unidos es que la presidencia de Trump, probablemente el segundo mandato, ahora está poniendo las cosas en una perspectiva más normal. Por supuesto, uno puede decir, y a menudo se dice que Trump ha puesto el mundo patas arriba, pero creo que puede ser el regreso a una especie de normalidad, porque lo que estaba sucediendo en el mundo a finales de los años 80, especialmente en los 90, era una aberración, o como también usó el término Marco Rubio, era una anomalía de lo que había. Este era un mundo unipolar que nunca había existido en el mundo en su conjunto. Incluso en Europa hubo intentos de Napoleón, por ejemplo, de crear una Europa unipolar, pero fracasó miserablemente después de haber logrado invadir Rusia de manera bastante imprudente. Ahora, lo que está ocurriendo es un regreso a una comprensión, al menos en los Estados Unidos, entre ciertos círculos, élites políticas y económicas, de que esta unipolaridad no puede existir y ya no existe.
Por lo tanto, lo que viene de los Estados Unidos, en mi opinión, se basa en la realidad y en reconocer estas realidades existentes. Pero por el contrario, lo que está ocurriendo en Europa es que Europa no quiere reconocer esta realidad. En mi opinión, este es uno de los problemas serios. Se puede ver que las élites europeas están muy ansiosas. Durante el fin de semana, creo, el ministro de Defensa de Estonia, en el Financial Times, tuvo sus palabras publicadas allí. Dijo que no debemos tener un alto el fuego o paz en Ucrania, porque esto es una amenaza para Europa. El primer ministro de Dinamarca ha usado palabras similares, creo, afirmando que es necesario que Europa continúe la guerra en Ucrania, porque de lo contrario, si la guerra en Ucrania terminara de una forma u otra, entonces Rusia atacaría a otros países europeos, incluidos los miembros de la OTAN. Por lo tanto, es necesario que los europeos sacrifiquen a los ucranianos para no ser atacados por Rusia. No hay base ni fundamento, y nadie ha mostrado por qué Rusia va a atacar en 3 años o en 5 años a los estados bálticos, Dinamarca u otros países vecinos. Además, puedes añadir a esa lista al jefe de inteligencia alemán. También hizo un comentario de que sería bueno mantener la guerra durante otros 5 años porque hay una necesidad de mantener a Rusia distraída mientras Europa se arma y se prepara para una posible confrontación. Esto es algo que en Ucrania No entiendo cómo los ucranianos no ven que están siendo sacrificados por esta idea idiota de que Rusia va a atacar a países europeos, aunque solo sea para probar si el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte funciona o no. Por ejemplo, se dice que Rusia intentará averiguar si el artículo 5 funciona atacando a Estonia u otros países. Esto es tan absurdo y sin ningún fundamento. Estos jefes de inteligencia han dado ninguna indicación de dónde obtienen estas ideas o hacia dónde va Rusia. Por el contrario, hay muchos intelectuales. Emmanuel Todd, por ejemplo, en su último libro y en sus numerosas entrevistas, ha demostrado que Rusia no solo no tiene intención, sino que tampoco tiene la capacidad de atacar a ningún país occidental debido a razones demográficas, económicas y así sucesivamente. Pero en este artículo al que te refieres, bueno, como dijiste antes también, el orden unipolar fue definido en gran medida por 2 variables. Una era el dominio de Occidente y la segunda era la prevalencia de la democracia liberal en el mundo. Pero mencionaste en el artículo que estos 2 procesos también podrían desmoronarse. Es decir, vemos un declive en el dominio occidental, pero esto también va acompañado de un declive en las democracias liberales occidentales. ¿Por qué es que esto ejerce tanta presión sobre, no estoy seguro, el liberalismo o la democracia? Porque a menudo tratamos esos conceptos como sinónimos, pero por supuesto, el liberalismo-cracia no son lo mismo. Bien, esa es una muy buena pregunta. Ya en 2007 di conferencias en la Academia de Derecho Internacional de La Haya sobre democracia y liberalismo. Me pidieron que lo hiciera porque había trabajado entonces como asesor regional de la ONU para Asia Central. Pasé algún tiempo en países de Asia Central y di una conferencia. Una de mis tareas era promover la democracia y las ideas liberales en Asia Central como representante de la ONU allí. En estas conferencias me publicaron como un libro. Afirmo que ha habido una rivalidad entre las ideas democráticas y las ideas liberales. Por supuesto, a veces era una afmitación de State en Lifer y menos liberalismo. Yo diría que en Escandinavia, la democracia prevaleció sobre el liberalismo durante las décadas de posguerra, y en América o en algunos otros países de Europa Occidental, fue el liberalismo el que prevaleció sobre la democracia. Pero hubo un equilibrio constante.
y estos dos valores coexistieron más o menos pacíficamente. Sin embargo, debido tal vez a las ideas de globalización o a las prácticas de globalización, sucedió que estas ideas liberales y las ideas de democracia comenzaron a chocar cada vez más. Y es ahora que, por ejemplo, en mi opinión, la Unión Europea no es en absoluto democrática. Puede ser liberal. It's not at all democratic. It may be liberal, yes, promoting liberal ideas. Sí, promover ideas liberales, imponer el liberalismo a sus Estados miembros e incluso más allá, está creando muchos problemas, especialmente al intentar imponer, creo, ideas liberales en Asia Central o en el Medio Oriente. Esto es simplemente contraproducente. Y estos esfuerzos nunca han mejorado los países, ya sea en Afganistán, en Irak, en Egipto o durante la llamada Primavera Árabe. Por lo tanto, sí vemos ahora que hay liberales que no son demócratas, y hay de no tan liberales. Y esta es una situación bastante nueva, al menos en esta parte del mundo, me refiero a Europa, Estados Unidos y Europa Occidental. I mean Europe, the United States, Western. I'm currently doing my book myself on the Actualmente estoy trabajando en mi libro sobre el siglo XIX y el liberalismo, porque encuentro fascinante a personas como John Stuart Mill. Él fue un liberal clave, por supuesto, pero aún así veía la democracia como una forma de avanzar el liberalismo en la medida en que la gente lo apoyara. Sin embargo, también era bastante cauteloso de que en el futuro, si la gente se volvía en contra de los ideales liberales, sería mejor tener, supongo, una aristocracia de liberales sabios para liderar el mundo, porque las masas, más o menos, podrían actuar de manera insensata, en su opinión. Y como sugeriste, también está relacionado con la globalización, creo, porque durante la ola de globalización en el siglo XIX, cuando funcionaba sin problemas, la democracia y el liberalismo tendían a ir de la mano. Democracy and liberalism tend to go hand in hand. People wanted the more openness and individualism and La gente quería más apertura e individualismo y la gente lo apoyó. Pero una vez que la globalización comenzó a tener problemas, especialmente después de 1873, vimos que la gente comenzó a retirarse un poco de esto. Se retiraron hacia una identidad más nacional, una identidad de grupo. Querían más limitaciones en el mercado libre. Y de repente, el liberalismo y la democracia entraron un poco en conflicto. ¿Ves esto ahora? Porque bueno, ya sugeriste algo, pero a veces da la impresión de que en Europa hay un poco de división entre quizás los húngaros, que son democráticos, pero como demócratas y liberales, y luego tienes a la UE, que parece ser liberales no democráticos. ¿Hasta qué punto importa esto en el futuro? To what extent does this matter, I guess, in the development? Yes, one man's populism. Sí, el populista de un hombre es el demócrata de otro. En mi opinión, esta situación se debe realmente a esta nueva ola de globalización, que comenzó principalmente con el colapso de la Unión Soviética. En el siglo XIX, esta globalización seguía siendo occidental. Así que sí, Estados Unidos participó en ella, al igual que algunos países de América Latina, pero en su mayoría formaban parte de Occidente, porque África, China y la mayor parte de Asia estaban más allá. Eran clana y su entendimiento en estos nos towards the monthly weight en estos Oliver Jall in ear time. A spread of, let's say, liberalism and democracy. Nowadays, today, Pero hoy en día es China, es Rusia, son otros países asiáticos y africanos los que ya no dependen de las potencias coloniales occidentales. Participan en este proceso de globalización y traen otras ideas. Por ejemplo, como escandinavo, puedes entender que tal vez Noruega todavía puede permitirse tener programas sociales muy generosos. Pero para otros suecos y finlandeses es muy difícil porque tienen que competir económicamente con China, Vietnam y otros países asiáticos. Y por lo tanto, no pueden permitirse el mismo nivel de protección social que solían tener. Así que las cosas están cambiando para Occidente debido a estos procesos de globalización. In your article, you try to identify En tu artículo, intentas identificar qué tipo de, que Estados Unidos está, supongo, atravesando un poco de revolución,
y tratas de sugerir está más cerca de Deng Xiaoping con sus reformas exitosas en China, o es más como Gorbachev con la perestroika y la glasnost en la Unión Soviética. Nuevamente, creo que fue una comparación interesante, porque lo que ves son, bueno, hay tres grandes potencias, y cuando pasaron por grandes problemas y necesitaron hacer cambios y reformas reales, los chinos tomaron un camino. La Unión Soviética tomó un camino muy diferente. The Soviet Union went a very different way, and how I think it's I guess beyond dispute. Y creo que ahora es indiscutible que Estados Unidos está atravesando grandes problemas, cuya magnitud, por supuesto, se puede debatir. Pero el hegemón global se ha ido, junto con gran parte de la estabilidad política y económica. Tiene que reorientar su posición en el mundo, como mencionaste, con Rubio reconociendo que la era unipolar ha terminado. Entonces, ¿cómo podemos, supongo, conceptualizar el reajuste de Estados Unidos a un nuevo mundo, o al menos a una nueva distribución de poder? ¿Cómo ayuda a mirar a estas dos grandes potencias, haciendo reformas muy difíciles hacia el final de la Guerra Fría? ¿Sabe? Fue 2015 o 16, leí en Le Figaro que uno... 2015 or 16, I read in Le Figaro that one Iranian intellectual had Un intelectual iraní había dicho que el presidente Rouhani, quien fue elegido como un moderado, un supuesto reformista moderado, fue elegido, pero este intelectual iraní se quejó de que Rouhani no es un Gorbachev iraní. En el mejor de los casos, puede ser como Deng Xiaoping. Y luego comencé a pensar en cómo Deng Xiaoping reformó China hasta tal punto que China se convirtió realmente en una superpotencia económica y ahora también política y militar. Así que tuvo éxito más allá de lo creíble, diría yo, más allá de lo que muchos creían, especialmente en Occidente, mientras que Gorbachev fracasó completamente. Yo mismo me beneficié de trabajar con Gorbachev y me convertí en lo que soy ahora, gracias a las reformas de Gorbachev, trabajando con él y demás. Peter fracasó exemplarmente porque quería detener la Unionsförder, pero tener como, usó este término un par de veces, como una socialdemocracia al estilo sueco. like a Swedish-style social democracy. This was his ideal for the Soviet Union. And Este era su ideal para la Unión Soviética, y por supuesto fracasó completamente. La Unión Soviética dejó de existir bajo su liderazgo. Por lo tanto, pensé que hay algo realmente extraño o ilógico en la comparación de reformas en estos dos grandes países. Y luego, cuando Trump fue elegido por primera vez, leí una entrevista hasta de Henry Kissinger. Fue en 2018. A Kissinger le preguntaron varias veces qué pensaba sobre Trump y sus políticas en ese momento. Y Kissinger dijo algo así como, no recuerdo exactamente, pero esta entrevista, por supuesto, de Kissinger se puede encontrar, que Trump puede ser una de esas figuras que marcan el fin de una era sin construir algo nuevo o duradero. Y ellos mismos ni siquiera saben lo que están haciendo, pero marcan este fin de una era. but they mark this end of era. And Gorbachev certainly marked the end of era. Y Gorbachev ciertamente marcó el final de una era en la Unión Soviética, pero no creó algo duradero y nuevo. Rusia está ahora bajo un liderazgo diferente, por supuesto, a través de dificultades durante los años de Yeltsin en los años 90, ahora volviéndose más fuerte y más estable, aunque ahora en conflicto armado. Esto también tiene su impacto en la situación del país, por supuesto. En mi opinión, y ahora aún más durante este segundo mandato de Trump, creo que Trump realmente marca el final de esta era. Y hay una situación revolucionaria en los Estados Unidos como en los países de Europa Occidental. No creo que Trump encuentre una salida a esto. Find a way out of this. But one thing seems to be clear. Pero una cosa parece estar clara, como ambos mencionamos, y creo que Trump también lo cree, que esta situación en la que hay una superpotencia que domina el mundo era una situación anómala o aberrante, y no puede durar mucho. Estados Unidos tiene que hacer espacio para otras potencias también. Y por cierto, como abogado internacional, puedo decir que el derecho internacional no puede existir cuando hay un solo centro de poder.
Uno de los fundamentos del derecho y de wars es el equilibrio del poder, y lo ha sido desde principios del derecho internacional más o menos coherente de normas y principios. Coherent system of norms and principles, and therefore also in the 19 Y por lo tanto, también en la década de 1990, creo, aunque yo mismo pude haber estado bastante entusiasmado con ciertos desarrollos en el campo del derecho internacional, muy pronto entendí que esto no es el derecho internacional promovido por Occidente. Es una especie de derecho mundial o derecho imperial sin ningún equilibrio. Así que se impone en forma de un orden internacional basado en reglas a todo el mundo. Esto es, en mi opinión, lo que está sucediendo en mi propio ámbito del derecho internacional. Y es necesario realmente restaurar la base del derecho internacional, que es este equilibrio de poder, y también estos principios del derecho internacional, que fueron completamente descuidados en la década de 1990, como el no uso de la fuerza, la no interferencia en los asuntos internos, la igualdad soberana de los estados y otros principios similares. ¿Puedes explicar de nuevo por qué el derecho internacional no puede existir en un mundo unipolar? ¿Es solo porque ya no hay una restricción mutua? Diría, hice esta afirmación también durante la conferencia en San Petersburgo el verano pasado, pero es algo así. Diría que la arrogancia y la imprudencia de una superpotencia no pueden ser domadas solo por la ley. Necesitas otra superpotencia o una coalición de poderes para hacer entrar en razón a esta, digamos, superpotencia imprudente. Así que fueron los Estados Unidos, la única super o hiperpotencia restante, como el exministro de Exteriores francés llamó a los Eceder. Entonces comenzó a intervenir en todas partes del mundo, se extendió demasiado, y por lo tanto la dominación de Estados Unidos o la dominación occidental fue incluso más corta de lo que habría sido de otra manera. Y el derecho internacional, como una ley donde los estados son iguales, entonces puede basarse en el equilibrio. Porque de lo contrario, tienes, como dije, o una ley mundial, o lo que también llamaría la ley imperial. Ha habido imperios, comenzando desde el Imperio Romano y así sucesivamente. Había sistemas legales donde existía una ley, pero era diferente dependiendo de si era entre países independientes o aquellos que eran vasallos del centro imperial. Si tomamos el derecho internacional, muchos desarrollos en los que yo mismo participé, por ejemplo, la creación del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, para Ruanda, y ahora el Tribunal Penal Internacional Permanente, no creo que hayan funcionado adecuadamente. El Tribunal Yugoslavo no trajo la paz a la ex Yugoslavia. Fueron los bombardeos y las guerras los que lo terminaron. De manera similar, el Tribunal de Ruanda, y ahora podemos ver que el actual Tribunal Penal Internacional Permanente está en grandes problemas. Estos fueron desarrollos que podrían haber existido si hubiera habido un mundo más genuino, donde no sea que el luchador por la libertad de un hombre sea el terrorista de otro. Bueno, eso me lleva bien a mi última pregunta, supongo, porque quería saber cómo ves, como experto en derecho internacional, cómo cambiará ahora el derecho internacional con este ascenso de China. Porque estoy de acuerdo contigo, Rain, en que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando establecimos las Naciones Unidas, el derecho internacional bajo la Carta de la ONU, creo que funcionó porque había varios, al menos dos centros de poder. Y cuando hay un equilibrio, ¿estás dispuesto a ceder algo de flexibilidad en tu política exterior en términos de uso de la fuerza? Por ejemplo, estarías dispuesto a hacerlo porque a cambio obtendrías reciprocidad. Así que, nuevamente, las reglas del juego reflejan la distribución internacional del poder. Entonces, mi pensamiento también fue que después de la Guerra Fría, cuando quedaba un solo centro de poder, ya no había incentivo para que Estados Unidos y el Occidente colectivo se contuvieran. Entonces, ¿por qué seguirían un conjunto de reglas que imponen restricciones mutuas?
De hecho, desde la década de 1990, las principales nuevas reglas e ideas que se implementaron fueron cosas como el intervencionismo humanitario y la promoción de la democracia. Todas estas cosas que involucraban la autodeterminación, lo que significaba secesión. Todos estos principios tenían el mismo denominador común, que era, bueno, está bien que lo hagamos. En otras palabras, no necesitamos restricciones. Podemos interferir en tus asuntos internos. Podemos usar la fuerza militar. Podemos hacer esto y aquello bajo el pretexto de avanzar los valores democráticos liberales. Pero por supuesto, está restringido para otros. Y el asesor de Tony Blair, Robert Cooper, argumentó en los años 90 a favor de un nuevo imperialismo liberal, como él lo llamó, porque esto significaba orden. Pero también distinguió, al igual que lo hicieron en el siglo XIX, entre el jardín y la jungla, donde dijo que todas las reglas en Occidente o en el jardín tendrían que ser un conjunto, pero en el resto tendrían que ser secundarias. Ahora, desde mi perspectiva, este orden internacional basado en reglas es en gran medida una manifestación de esto. Realmente es un conjunto de reglas para nosotros, otro para los demás. Entonces, es un sistema que no se basa en la restricción mutua y la igualdad soberana. Más bien, se convierte en uno de desigualdad soberana, donde tienes... Escribí un libro una vez comparado con Rebelión en la Granja de George Orwell, donde todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Lo siento. 4 patas bien, 2 patas mal. Bueno, si vemos que el derecho internacional se desmorona por las costuras durante las guerras yugoslavas, pensé que era un gran punto a destacar, porque eso fue en el 99 cuando dijimos que el ataque a Yugoslavia no era legal, pero era legítimo. Para mí, esta desvinculación de la legitimidad de la legalidad fue bastante fascinante, y nuevamente se remonta a la idea de qué lo hace legítimo. Bueno, los valores democráticos liberales y esa exención al derecho internacional era solo la prerrogativa de Occidente para usar. Entonces de nuevo se convierte en una ley imperial, como la definiste. Pero ahora, por supuesto, tenemos el ascenso de China. Tenemos un ascenso, de nuevamente, creo que es justo decir, la derrota de Rusia, no solo de Ucrania, sino también de la OTAN en Ucrania. Es muy parecido al ascenso de China. Realmente parece impulsar esta idea ahora de que el orden unipolar definitivamente ha llegado a su fin. Así que plantea la pregunta, ¿qué está pasando con ¿volveremos al derecho internacional de las Naciones Unidas o vemos algo completamente diferente? Sí, creo que probablemente la mejor y única manera es volver a la Carta de las Naciones Unidas. No hay mucho de malo con esta carta. De acuerdo, estoy de acuerdo en que India debería ser un miembro permanente del Consejo de Seguridad, tal vez algunos otros países también. Pero sí, se necesitan reformas, pero básicamente esta es una estructura bastante sólida y necesaria. Lo mencionaste muy bien en términos de derecho internacional, y mencionaste a Robert Cooper. Disfruté su libro Diplomacia, que me enviaron hace un par de años. En este libro dice algo que es muy importante desde mi punto de vista. Hoy en día muchas personas comparan la crisis de los misiles en Cuba de 1962 con la situación actual en Europa cuando la OTAN se acercó a las fronteras de Rusia. Y por lo tanto, si el presidente John F. Kennedy, quien en mi opinión fue un gran presidente de los Estados Unidos, estaba dispuesto a usar incluso armas nucleares para evitar el establecimiento de un emplazamiento de misiles soviéticos, misiles nucleares en el territorio de Cuba, estaba dispuesto a comenzar una guerra con la Unión Soviética. ¿Por qué se esperaría que Rusia permanezca en silencio si, digamos, en Sebastopol hay una marina de los Estados Unidos, en lugar de la marina rusa? Pero en este libro, Embajadores, hay un aspecto más donde estas dos crisis son comparables. Y es que Robert Cooper observa correctamente que los misiles soviéticos en el territorio de Cuba habrían dado más seguridad a la Unión Soviética, pero no a Cuba.
porque estos misiles en el territorio de Cuba habrían sido el objetivo de los Estados Unidos, y habría habido una amenaza constante de destrucción de Cuba si hubiera una nueva crisis. Cuba, if there is a new crisis. So the Soviet Union would have benefited in security wise. La Unión Soviética habría beneficiado en términos de seguridad, pero Cuba sufrió en términos de seguridad. De manera similar diría, aunque Cooper no hace esta comparación, me parece obvio que la presencia militar estadounidense o británica en Estonia puede hacer que Gran Bretaña y Estados Unidos sean más seguros con respecto a Rusia. Ciertamente Estonia y otros países de Europa del Este, donde hay bases de la OTAN, se han vuelto más débiles en términos de seguridad, porque Rusia apuntará a estas bases, estas instalaciones militares en estos países. Military facilities in these countries. Certainly, and in these I don't see why. Ciertamente no veo por qué los políticos de estos pequeños países no pueden ver que su seguridad disminuye cuando tienen bases de la OTAN en su territorio. Y tal vez mi última palabra sería que también es sorprendente que en Europa, al menos a nivel oficial, no se diga nada sobre medidas no militares para hacer Europa más segura, para hablar con Rusia, para tratar de averiguar cuáles son los problemas y si tener ciertas relaciones diplomáticas con Rusia. El enfoque está meramente en gastar más en lo militar y también en dar más armas y ayuda a Ucrania para posponer este inevitable, como dicen, ataque de Rusia contra los países de la OTAN. Of Russia against NATO countries. Well, Rain Mullerson, Bueno, Brain Mullerson, creo que ya he tomado demasiado de tu tiempo, así que muchas gracias. Y sí, nos encontramos de vez en cuando en estas conferencias en Rusia, lo que ahora nos trae problemas a ambos. Así que muchas gracias y espero verte de nuevo. Thank you so much, and look forward to seeing you again. Thank you. Gracias. Fue un placer hablar contigo, Glenn. Adiós. Bye.